podido leer? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces se van a comprar hoja de papel milimetrado. Ya. Para que no... A ver si enciende la cámara. Está débil el internet, no está queriendo. Van a comprar papel milimetrado, pero van a tener cuidado porque hay algunos que vienen de 30 centímetros. Van a comprar que tenga 31 casillas, ¿ya? 31 por 19. Es que viene uno que son más pequeños que otro. ¿Ya? Está débil el internet, ¿no? Entonces, se compran el papel milimetrado. Cómprense un buen lápiz. Es el lápiz HB, el que se le puede sacar buena punta o una punta filosa, porque justo en la mitad del milímetro hay líneas que ustedes tienen que dividir. Se compran una regla de 30 centímetros mínimo, ya. Y me olvidé de decirle, pero para sombrear los dibujos se lo hace con un lápiz 6HB, un lápiz grueso, ¿no? Se puede hacer también al modo antiguo de raspar el lápiz sobre la hoja, pero a veces mucho se mancha. Entonces, el lápiz 6HB, ese lápiz le sirve para colocar sombra. Pero como todavía vamos a rayar las hojas, así que todavía no vamos a hacer dibujo porque no hemos podido avanzar el otro tema que tenemos que avanzar. Voy a ir abriendo otra ventana. Mientras tanto, ojalá que lleguemos a... Me avisan si esta ventana se llena, por favor. A ver que nos permita. Han anotado lo que les he dicho, ¿no? ¿Anotaron lo que les dije? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. muy bien. Voy a mandar otro enlace por si...
Ay, qué talento esto. Está más lento que un chapaco esto. Doctor, disculpe, debe ser, doctor, por lo que está conectado el cargador. Debe estar calentando, doctor, esa parte. Desconéctelo a su cargador, doctor. A ver. ¿Mm?
Ya. ¿Llenó la primera ventana? Sí, doctor. Sí, doctor, está llena. Vamos a ver esta última partecita del tema, por favor. Vamos a hacerlo un poco rápido para recuperar el tiempo que hemos perdido acomodando. Este asunto del internet está muy débil. El sexto carácter general que tienen las piezas dentarias es el comportamiento ante los rayos X, llamados rayos Röntgen. Cuando estén en tercer año y lleven radiología, le van a enseñar qué son los rayos X, ya, y por qué se lo denomina rayos Röntgen. Pero los rayos X no son más que las pequeñas radiografías que se toman en el aparato de rayos X que a muchos de ustedes le han debido sacar. Hay pequeñas, hay grandes, panorámicas, hay ecografías, hay de todo tipo, ¿no? Hay oclusales, periapicales, interproximales, todo eso les van a enseñar en radiología. Acá lo que nos interesa saber es cómo se comportan el diente ante los rayos X o rayos Röntgen. ¿Qué es una radiografía? Primero, para que lo entendamos bien. ¿Qué es una radiografía? Vamos a describir lo que es una radiografía. Como dicen ahí, una radiografía, o como dice Figo-Igarino, una röntgengrafía, es una imagen. Por eso ustedes van a ver en esas películas ahí que su dentista les ha debido tomar y ahí van a ver imagen. ¿Ya? En la radiografía hay una imagen. Pero esa imagen que se forma en la radiografía está determinada por un conjunto de sombras, ¿ya? Es decir, son sombras las que forman estas imágenes, un conjunto de sombras que forman estas imágenes. Unas sombras serán más oscuras, unas sombras serán más blancas, ¿ya? Otras ligeramente oscuras, y así en diferentes tonalidades. Por eso se dice un conjunto de sombras, ¿ya? Es una imagen que está formada por un conjunto de sombras. Ahora, ¿por qué unas se ven más oscuras, otras menos oscuras, otras más blancas? Porque ese conjunto de sombras tienen diferentes intensidades dependiendo qué grado de absorción de los rayos X han tenido los elementos, como dice Figo-Igarino, los elementos que componen un objeto. Y ese objeto es el que examinamos. Entonces, una radiografía es un conjunto de sombras o es una imagen formada por un conjunto de sombras de diferentes intensidades. Una imagen formada por un conjunto de sombras de diferentes intensidades. Como les decía, no pueden ser más oscuros, menos oscuros, más blancos, ¿ya? Ahorita vamos a llegar a una palabrita que vamos a explicarle. Según el grado de absorción que tengan de esos rayos X que se han colocado sobre esa película, según ese grado de absorción de esos rayos X que van, traspasan el elemento y llegan a la película y ahí quedan registrados. Entonces, esos elementos absorben los rayos X, ¿ya? Pero aquí Figo-Igarino nos dice del objeto examinado. Ahora, ¿qué sucede acá? Ya nosotros no podemos hablar de objeto, ya tenemos que asimilar y ya cambiar. Entonces, que integran el objeto, ¿ven? ¿Ya?
Ahí. Ahora, ¿cuál es el objeto de nosotros? ¿Ah? ¿Qué es lo que vamos a estudiar nosotros mediante una radiografía? Vamos a estudiar Los dientes. los dientes, ¿no es cierto? Y los dientes son órganos, no son objetos, son órganos. ¿Ya? Son órganos. Entonces, el concepto acá, vamos a cambiarlo ya, relacionándolo con la anatomía dentaria, ya no hablando de objeto. Entonces, una radiografía es una imagen, ¿ya? Que está formada o determinada por un conjunto de sombras de diferentes intensidades según el grado de absorción de los rayos X que hayan tenido cada uno de los tejidos que conforman el órgano dentario. Ese ya es el concepto que nos corresponde a nosotros, ya no de los elementos que integran el objeto. El objeto puede ser cualquier otro elemento. A nosotros nos interesa que esa imagen que se forma por sombras, ¿ya? De acuerdo al grado de absorción de los rayos X, que tengan los tejidos que conforman ese órgano dentario. ¿Ya? Entonces, ahí le cambiamos ya y transformamos el concepto. Ahora, ¿por qué se forma esa imagen con diferentes sombras? Justamente porque el órgano dentario tiene diferentes tejidos. Son diferentes los tejidos que tiene. Entonces, cada uno de los tejidos que conforman este órgano dentario va a tener diferente grado de absorción de los rayos X. ¿Ya? Y de acuerdo a ese grado de absorción, vamos a encontrar los tejidos del diente opacos, más o menos opacos. Pueden ser más opacos, es decir, más blanquecinos, o menos opacos, ¿ya? Menos blancos, ya con una tendencia a ser un poco oscuros, ¿ya? Poco oscuros o ligeramente oscuros. Y pueden haber tejidos que son muy oscuros, ¿ya? Entonces, los opacos son los que son más blancos, más brillosos, ¿ya? Menos opacos, ya habrá un tono un poco ligeramente oscuro, y lo contrario ya será un tono de coloración oscura en la figura, ¿ya? A ustedes les van a enseñar cuando lleven radiología, ¿ya? Que radio opaco es lo blanco, lo brilloso, y radio lúcido es lo oscuro, ya ligeramente oscuro, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso les van a enseñar en radiología. Nosotros, por ahora, ya tenemos que entender que opaco es lo más blanco y menos opaco ya puede ser ligeramente oscuro o sin opacidad, un tono de color oscuro, como vamos a ver enseguida en lo que les voy a mostrar. Entonces, esos tejidos dentarios van a ser más opacos o menos opacos, ¿ya? Dependiendo de la penetración y la absorción del rayo X que ellos tengan, ¿ya? Ahora, hay un autor de apellido Benoist, acá está. ¿Qué dice Benoist?
que la opacidad de los tejidos no está en relación con su condición líquida, sólida o cristalina, ni con la agrupación atómica, ya, ni con su estado libre o combinado, sino de qué depende la opacidad. Depende del peso atómico que tengan los elementos que conforman ese tejido, ¿ya? De eso depende que un tejido absorba y no deje pasar al rayo X, ¿ya? Depende del peso atómico. No depende de que si es sólido, depende del peso atómico, ¿ya? Entonces, volvemos a repetir. Una radiografía o una röntgengrafía, pero comúnmente conocida como radiografía, es una imagen determinada o conformada por un conjunto de sombras. Estas sombras tienen diferentes intensidades, ya, dependiendo de la absorción de los rayos X que tengan cada uno de los tejidos que conforman el órgano dentario. ¿Ya? Como ven, los tejidos, como el diente está conformado por tejidos, cada uno de los tejidos va a absorber cierta cantidad de rayos X. Y vamos a ver en ese órgano dentario unos tejidos más opacos, es decir, más blancos, y otros menos opacos o sin opacidad. Los menos opacos ya son ligeramente oscuros y los que no tienen opacidad son los que ya son más oscuros. No les voy a volver a repetir el nombre porque en radiología ya lo van a conocer y ahí les van a decir que es un radio lúcido, un radio transparente y un radio opaco. ¿Ya? Ahora, otro autor, vamos a borrar acá, de apellido Polya, estudió el índice de iluminación que se da con los rayos X. ¿Y qué quiere decir un índice de iluminación? Es la cantidad de luz de ese examen radiográfico que uno va a hacer que penetra en el objeto o en los tejidos que lo conforman, en este caso al diente. Entonces, aquí nuevamente cambiamos el asunto de objeto. ¿Ya? Polya, que es un investigador, establece el índice de iluminación. ¿Qué es el índice de iluminación de Polya? Es la cantidad de luz, ¿ya?, de ese examen radiográfico que penetra en el diente, ¿ya?, y en cada uno de sus tejidos. ¿Qué hizo Polya entonces para mostrarnos ese índice de iluminación? Para mostrarnos que el rayo X tiene dificultades, ¿ya? Los rayos X tienen dificultad de atravesar los tejidos dentarios, ¿ya? Hay su dificultad. Y de acuerdo a esa dificultad que tienen los rayos X de atravesar los tejidos dentarios, Polya le dio un valor numérico a cada uno de los tejidos del diente y de los que rodean el diente. Es decir, los tejidos que componen el diente, los tejidos peridentarios y los tejidos paradentarios. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nosotros la diferencia, porque Polya nos da cantidades en número de acuerdo
a las características de los dientes. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que aquí hay una lista de tejidos. Pero hay dos partes donde se lee la palabra película. Hay esas dos partes. Ahora, ¿a qué se refiere que existan esas dos situaciones? Primero, dice película directamente impresionada. Es decir, que el rayo X se le disparó a esa película así sola, sino que no esté retratando nada. Y esta película, que tiene valor 0, va a tener un color bastante oscuro, sin ninguna opacidad. Va a ser oscura. En cambio acá habla nuevamente de película. Una película sin impresionar tiene un valor de 19. Esa película, muchos de ustedes conocen, viene en una cajita. Ustedes agarran la cajita, la abren y esa película se va a velar. Ya, se va a arruinar. Entonces, ¿cómo se arruina la película? ¿Qué sucede? Se vuelve opaca, bastante blanca, opaca. ¿Ya? Entonces, fíjese las dos diferencias cuando tenemos película. Acá impresionada, la película es oscura, y acá una película sin impresionar que sacamos de la bolsa o del paquetito, ahí tenemos una película blanca. Entonces, en relación a esas películas que han tenido, que tenemos a simple vista, nosotros vamos a ir observando las características que nos muestran cada uno de los tejidos. Y les he puesto oscuro y blanco para que ustedes vayan diferenciando esa situación. Entonces, yo voy a dibujar un diente. Traten ustedes de dibujarlo siempre como es el diente, ¿ya? El diente. Acá tenemos la raíz. En el centro, la cavidad formada por dentina y cemento. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la estructura. Y dice que el valor de la cámara pulpar es 1. Entonces, la cámara pulpar va a tener un color bastante oscuro. Porque la va a ver así oscura. ¿Ya? Después vamos a describir cada uno de los. Periodonto tiene el mismo valor de la cámara. Entonces, acá el ligamento periodontal también lo vamos a ver oscuro. ¿Están entendiendo, no? ¿Sí? Ahora, miren, el cemento tiene un valor de 10 en el índice de iluminación de Polya. Es decir, que el cemento no es ni blanco ni negro, es ligeramente oscuro o menos opaco. Entonces, ahí tenemos el cemento en la raíz. Luego tenemos la dentina. La dentina tiene un valor de 11. Fíjense que entre el cemento y la dentina no hay mucha diferencia, como vamos a describir ahorita.
¿Ya? Luego tenemos la cortical alveolar. Vamos a dibujar acá la cortical alveolar. Acá. Esta sería la cortical alveolar. Esa cortical alveolar que también tiene 11 de valor. Luego viene la línea oblicua externa, etc. Tiene 14. Y miren, ¿quién tiene mayor valor de índice de iluminación? El esmalte. ¿Ya? Ahora, para entender ese cuadrito que estamos viendo ahí, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Describir cada uno de los tejidos y saber por qué los tejidos absorben los rayos X y no dejan pasar, y por qué otros absorben y dejan pasar. Y el primer tejido que tenemos es el tejido más duro del cuerpo humano, el esmalte. Figún y Garino dicen que la mineralización ya que tienen ahí, según Orban, es de 1.7, pero ya sabemos nosotros, y lo hemos actualizado, que la mineralización del diente o del esmalte dentario es 1, no es 1.7, es 1. ¿Ya? Ahora, esa es la sustancia orgánica, el 1. Entonces, el esmalte tiene 1% de sustancia orgánica y tiene 95% de sustancia inorgánica y 4% de agua. Entonces, ¿qué sucede con los rayos X? El índice de iluminación de Poglia o ese rayo X, ¿ya?, llega al esmalte, y como el esmalte es el tejido más duro del cuerpo humano y no tiene más que 1% de sustancia orgánica, entonces el esmalte recibe el rayo X acá y lo absorbe y no lo deja pasar. ¿Ya? Lo absorbe, no lo deja pasar en su totalidad. Y entonces, como es el tejido más duro del cuerpo humano, el esmalte, al tener mayor concentración de hidroxiapatita cálcica, que es el fosfato de calcio, ¿ya?, esa hidroxiapatita cálcica hace que el rayo X no atraviese fácilmente el esmalte y lo absorbe. Entonces, ese esmalte que es propio de la corona nos va a mostrar un valor de 15 en el índice de iluminación de Poli. ¿Qué quiere decir que tiene 15 de valor? Que es el tejido que se ve más opaco, más blanco en una radiografía. Entonces, cuando nosotros observamos el diente, a nivel de la corona, vamos a observar un tono de color blanco, ya blanco, opaco, brilloso y claro. Ese esmalte, así claro y brilloso, va a mostrarnos todo el contorno de la corona, todo el contorno de la corona del diente. ¿Por qué? Porque el esmalte es solamente un tejido coronario. ¿Ya? Ahora,
Cuando el esmalte está sano, es un tejido claro y brilloso en la radiografía. Pero, ¿qué sucede y para qué necesitamos la radiografía? Por medio de la radiografía, nosotros observamos a nivel del esmalte, ¿ya?, cualquier alteración que el esmalte presente. Alteraciones que nosotros a simple vista no podemos ver. Por ejemplo, acá, si hay otro diente acá, yo a simple vista no puedo ver qué hay aquí en el punto de contacto o qué hay en la porción que está debajo de la encía. No puedo ver, ¿no? Pero, ¿y cómo me doy cuenta? Cuando no puedo ver en forma directa, ni siquiera el instrumento llega a esos lugares, ya, para examinar de manera visual o a simple vista, o con el instrumental, ya. A veces no se puede ver una caries de un surco, de una fosa o de estos puntos de contacto interproximal. Entonces, ¿qué nos muestra la radiografía? Como el esmalte es un tejido duro y siempre lo vamos a ver cuando está sano, claro, brilloso, brillante así, liso. Cuando el esmalte está descalcificado, entonces aparece en ese contorno de la corona pequeñas manchitas oscuras. Así. Esas manchitas oscuras son sinónimo de que el esmalte tiene una descalcificación o un daño por caries. Eso nos muestra una radiografía cuando lo observamos a nivel coronario. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está ahí? Ya. Ahora, veamos el otro tejido, la dentina. La dentina, como ven ahí, para Orban, en ese estudio tiene 17.5 de sustancia orgánica, pero ya sabemos nosotros que tiene 18, ¿no? Ahora, como tiene 18 de sustancia orgánica y no tiene más que 70 de hidroxiapatita cálcica, entonces, fíjense ustedes la diferencia. 18 contra 1. Entonces, la dentina, como tiene mayor cantidad de sustancia orgánica y ya disminuyó la hidroxiapatita, absorbe y deja pasar un poco más los rayos X que el esmalte. ¿Entienden? Entonces, al tejido dentinario llega el rayo X y lo atraviesa con alguna dificultad, pero lo atraviesa. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de sustancia orgánica y menor cantidad de sustancia inorgánica. Si nosotros observamos acá en la lista, la dentina, ¿cuánto es su índice de iluminación? 11. Presten atención a lo que voy a decir. Presten atención a lo que voy a decirles. 11. Mire, esta dentina que yo la voy a remarcar acá, tiene 11. ¿Ya? ¿Y el cemento cuánto tiene? 10. 10. 10. Entonces miren ustedes, en una radiografía,
es muy Yes. difícil observar la diferencia que hay entre el cemento y la dentina. Por eso en la radiografía no sabemos dónde está el cemento, pero no sabemos dónde está la unión entre la dentina y el cemento, porque el grado de absorción es casi similar. Entonces la coloración entre la dentina y el cemento también es similar. ¿Por qué? El tono de color de la dentina ya es un poco más esfumado, es decir, un poco menos oscuro, ¿no? Un poco menos oscuro, menos opaco, ¿ya? Menos opaco. Entonces, entre la dentina y el cemento no hay mucha diferencia. Cuando el cemento se engrosa con el paso de los años, entonces el cemento es más fácil de observarlo porque ya se ve una línea más calcificada, ya, y más gruesa. Pero la dentina, aparte la dentina de que tiene mayor cantidad de sustancia orgánica y que ya deja pasar los rayos X con mayor facilidad, lo atraviesan y da un tono de color menos oscuro. Lo que ayuda también es que la dentina está atravesada por un sinnúmero de conductillos. Eso hace que la opacidad del tejido dentinario en el índice de iluminación de Polya ya sea ligeramente oscuro. Ahora, ¿cómo se pueden distinguir estos tres tejidos? La dentina y el cemento, como les decía, es muy difícil de observar. Muy difícil. ¿Ya? La diferencia que hay entre la dentina y el cemento, en una radiografía, ustedes no pueden decir que el cemento está en la raíz externamente, sí, lo pueden ver rugoso, ligeramente grueso, pero no pueden decir dónde se une el cemento con la dentina porque es muy difícil de observar esa situación porque los dos tienen el mismo grado de opacidad. Ahora, hablemos del cemento para que entendamos lo otro. El cemento, sabemos que es un tejido propio de la raíz, rugoso. Tiene 23% de sustancia orgánica. ¿Ya? Entonces tiene, junto a la dentina, un equilibrio en la cantidad de la sustancia orgánica. ¿Sí? Entonces, el cemento y la dentina no tienen mucha diferencia, por eso es que el uno tiene 11 y el otro tiene 10. Ahora, ¿qué sucede con el cemento? También, al tener sustancia orgánica en mayor cantidad que el esmalte, es un tejido que va a ser atravesado, que va a absorber, pero que va a atravesar el rayo X. Y entonces su tono de color también va a ser menos opaco. Ahora, ¿dónde viene la dificultad? ¿Y qué es lo que ustedes tienen que hacer? Miren ustedes que el cemento está en la porción de la raíz o está en la raíz y el cemento está en el alveolo. ¿Se acuerdan? ¿Qué elemento del diente conforma el cemento? Es su superficie articular, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la otra superficie articular? Que ayuda a que el diente se una al hueso. El ligamento periodontal. El alveolo. El alveolo, ¿no
es cierto? El alveolo. Superficie articular, dije. Ahora, ¿cuánto de valor tiene el hueso alveolar? ¿Han visto ahí en la lista? 11. Vamos a poner 11 aquí. Miren, 11. El cemento tiene 10, pero cuando está en el alveolo también tiene 11. O sea que empata en sí con la dentina. Miren, el cemento tiene 11. Vamos a poner aquí 11 también. Y la dentina tiene 11. ¿Ya? Ahora, miren ustedes la importancia del ligamento periodontal. Si el ligamento periodontal, ¿qué valor tiene? En el índice de iluminación. ¿Encontraron el periodonto? El ligamento periodontal es el periodonto. 1, doctor. 1, doctor. 1, doctor. Ya. Entonces, si tiene 1 de valor, ¿qué tono de color más o menos va a tener en la radiografía? Un color oscuro. Oscuro. Ahora fíjense, lo voy a pintar al ligamento periodontal oscuro. Fíjense cómo gracias al ligamento periodontal, que tiene un valor de 1 en el índice de Polya, nosotros sabemos dónde termina el cemento radicular y dónde empieza el hueso alveolar. ¿Por qué? Porque el cemento tiene 11, el hueso alveolar tiene 11, ambos son ligeramente opacos o ligeramente oscuros. Y el hueso y el ligamento periodontal, que es el que une el cemento al hueso del alveolo, es oscuro. Entonces, por eso nosotros podemos en la radiografía observar el contorno de la raíz. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque hay esta línea negra bordeando la raíz y uniendo la raíz al hueso. Entonces, acá tenemos la raíz del diente bordeada por el ligamento periodontal. Acá, la raíz bordeada por el ligamento periodontal. Este cemento que está en la raíz, que tiene entre 10 y 11 de valor, ¿ya? Está separada por ese tejido. Está separada, es una forma de decir, está separado por ese tejido del hueso alveolar, que también tiene un valor de 11. ¿Ven? Entonces, entre dos valores de 11 hay un valor de 1. Por eso, cuando ustedes observen la radiografía, van a observar 3 cosas en la raíz: el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. El hueso alveolar y el cemento no tienen mucha diferencia en el tono de color que van a tener. Son ligeramente opacos, con un valor de 11 en el índice de Polya. Pero entre los dos, el medio de unión vale 1. Por eso es que nosotros podemos observar todo el contorno de la porción radicular del diente. ¿Me entendieron? ¿Sí? Ahora, pasa algo parecido aquí. Miren, primero voy a explicarles acá. Traten de anotar lo que les digo porque en el libro no está tan claro. Aquí está el esmalte. ¿Cuánto vale el esmalte en el índice de iluminación? 15. 15. Es blanco, opaco, brilloso, claro, liso. ¿Y la dentina cuánto tiene de valor? 11. 11. Cuando nosotros miramos la porción coronaria del diente,
se nota la diferencia entre la dentina y el esmalte. Se nota la diferencia de 15 a 11. El esmalte lo van a ver opaco, claro, brilloso, liso. Y la dentina ligeramente más esfumada, ligeramente más oscura. Ahora, vamos al centro. ¿Por qué nosotros podemos saber hasta dónde llega la cámara, dónde están los conductos, dónde está el techo de la cámara, dónde está el piso de la cámara, etcétera? ¿Por qué? Porque la dentina que conforma la cavidad pulpar junto a una porción de cemento tiene un valor de 11. Y al centro del diente, ¿quién está? En el interior del diente, ¿quién está? La cavidad pulpar, la pulpa. La pulpa. Cámara pulpar y el tejido pulpar. ¿Cuánto vale la pulpa en el índice de iluminación? 1. 1. Entonces la pulpa la vemos oscura, sin opacidad. Y como hay diferencia entre 11 de la dentina y 1, entonces nosotros podemos ver toda la silueta de la cavidad pulpar, ¿ya? Desde la corona hasta la raíz. Y podemos ver si tiene un conducto, si tiene 2 conductos o si tiene 3 conductos el diente, por esa diferencia que hay de 11 a 1. ¿Han entendido? Sí, doctor. Muy bien. ¿Puedo borrar? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Ahora, fíjense lo que les decía. ¿Ya? Miren la pulpa acá. ¿Ven? Oscura. ¿Ya? Fíjense acá. Todo esto es el hueso. Aquí está el cemento. Y miren, entre el hueso y el cemento hay una tirita más oscura, el ligamento periodontal. ¿Ya? Aquí está la pulpa. Miren ustedes. Fíjense cómo se ve el esmalte acá. Blanco, brilloso, liso. Todo este contorno. Esta corona está sanita, miren. Pero fíjense qué pasa aquí. Vamos a poner otro color. ¿Qué pasó aquí? Está oscuro. ¿Ven? Ya no tiene el mismo, ya no está igual brillosa, clara y lisa la superficie coronaria. Acá hay una oscuridad. Acá está brilloso, pero aquí hay una oscuridad. ¿Qué pasó aquí? Se formó caries. Y entonces al formarse caries, se decalcificó el esmalte. Y entonces el rayo X ya atraviesa hacia un tejido más blando y por eso se ve oscuro. ¿Han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ya. Entonces, todas esas características ustedes van a observar. Como les digo, en tercer año les van a enseñar en radiología ya todas las tonalidades de la absorción de los tejidos, ¿ya? Pero esa es la forma en que se observa, en que se ve los tejidos de los dientes con el grado de absorción que tiene cada uno de los rayos X, ¿ya? Esos son los tejidos dentarios, ¿no? Los tejidos paradentarios, que son los tejidos blandos,
¿ya? Y también los tejidos peridentarios, ¿ya? Que son los que van a observarse en una radiografía. Por eso es la importancia del conocimiento de la anatomía dentaria, porque miren, estas dos fotos que ven aquí, esta y esta, son radiografías, son fotos de radiografías, ¿no? Son fotos de radiografías. Y en esa radiografía, miren ustedes, hay que interpretar lo que hay. Lo que hay. Miren ustedes acá. ¿Qué muestra esto? Otro diente. Otro diente. Pero ven la línea que estoy dibujando. ¿Qué se les ocurriría a ustedes que es eso? A ver. Diente permanente, doctor. Es un diente permanente porque va a reemplazar al de leche. Pero fíjense ese diente permanente que tiene por ahí rodeando la corona. Membrana de Nasmyth. La membrana de Naismith. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo lo protege al diente. Todo el contorno lo tiene protegido. Una vez este diente se recambie, salga, este otro sube y va a estar ahí. ¿Y por qué termina aquí y acá no hay estos? No hay esto mismo. Porque este es un primer molar permanente que erupciona cuando hay temporarios. Porque el primer molar temporario ya no está, y aquí está el premolar que lo va a reemplazar. Todas esas cosas son las que hay que interpretar en una radiografía, ver el hueso, ver si hay daño. Por ejemplo, voy a borrar aquí y miren ustedes aquí donde pinté con amarillo. ¿Ven el daño? Se nota, ¿no es cierto? Sí, doctor. Se nota. Si ese daño, por ejemplo, miren, está aquí a esta distancia, está a 1 milímetro y algo, porque esta parte de aquí ya es parte del nervio. Entonces, fíjense que de ahí ya no hay casi nada de diferencia. Entonces hay que tratar de salvar el diente haciendo una curación. Entonces ustedes ven la radiografía y dicen, aquí ya no hay esmalte, está dañada la dentina, está cerca de la cavidad pulpar, puedo hacer tal cosa, pero si eso no da resultado, puedo hacer el tratamiento de endodoncia. ¿Se dan cuenta? Entonces la radiografía, si bien no es un elemento exacto, pero nos da mucha referencia para hacer un diagnóstico. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, fíjense, tenemos los tejidos dentarios, los hemos visto, los tejidos dentarios. Peridentarios, fíjense que peridentario, es decir, los fenómenos de los tejidos peridentarios, cuando se produce la erupción del diente, y estamos viendo aquí que este diente va a ser reemplazado por esto. Entonces, todo ese es el estudio peridentario. Y paradentario ya son los tejidos, ¿no? Que podemos ver cómo están, cómo se presentan los tejidos que rodean el diente. ¿Ya? Entonces, esa es la última parte del tema que nos faltaba avanzar. Como les decía, la pulpa, especialmente en los dientes jóvenes, tremendamente fácil de observar. La pulpa amplia, los conductos, todo se puede observar. ¿Por qué? Pues tienen, fíjense ustedes, un tono de color más oscuro. Más oscuro.
¿Sí? ¿Por qué? Pues su valor es 1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, primero van a disculpar por el internet. Hace unos días que el internet está en la zona, está un poco mal. Ya. Pero bregando, pero se puede. ¿Y han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ahora, el otro tema que quería avanzar, lastimosamente, vamos a tener que avanzar, yo creo, miércoles y jueves. Entonces, no vamos a poder hacer como yo quería, que una parte, esta semana, la otra parte la hagamos en el aula. Vamos a avanzar el miércoles y jueves, puede ser a las 9, 8:30. Depende de ustedes. ¿A qué hora pueden? Pueden el miércoles, pueden el jueves, porque el viernes no vamos a pasar clase. Ya les dije eso. Ya. Doctor, puede ser el jueves porque miércoles pasamos algunos microbiología en la noche. ¿Hasta qué hora? 8. No, por eso a las 8:30 haremos. Doctor, que sea a las 9. Bueno, entonces a las 9 el miércoles y a las 9 el jueves, para no avanzar mucho de golpe. Y vamos a dejar una parte para la siguiente semana, hacerlo presencialmente en la facultad, en las horas de práctica. Ahora, mañana van a ir como a pasar práctica, vamos a hacer una práctica liviana. Consigan papel milimetrado, como les dije, consigan lo que les he pedido, ya, para que mañana podamos hacer un poco de práctica, ya. No se olviden de llevar su mandil. Supongo que ya todos tienen mandil, ¿cierto? Entonces el grupo 1, 2 y 3 y los que estén aumentados del grupo 9, mañana los espero en sus respectivos horarios. Y los demás grupos ya van alistando su material para miércoles y para viernes. Como les digo, el viernes en la noche no vamos a pasar teoría. Vamos a hacer, en lugar de viernes, miércoles y jueves. La siguiente semana, en las clases prácticas, este tema que vamos a dejar a medias, miércoles y jueves, lo vamos a terminar, pero presencialmente, porque hay una parte del tema que quiero que sea presencial para que ustedes lo entiendan mejor. ¿Listo? ¿Está bien? Sí, doctor. Muy bien. Gracias a todos. Que les vaya bien. Nos vemos mañana. Disculpe, doctor. Dime. Entonces, los que tienen práctica aprobada no irían mañana directamente el miércoles y jueves para la teoría. Sí. Ok, gracias por aclarar. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Doctor, mil disculpas, mi internet se entrecortó un poco. ¿Qué dijo que íbamos a hacer el viernes? No íbamos a pasar teoría, estaba mencionando. El viernes en la noche no vamos a pasar teoría, por eso